Para los que me conocen, sabrán lo muy fan que soy de las historias sobre concientización. Y es que son las que raras veces son expuestas al público, sobre todo en nuestros tiempos, para reflejar una realidad que constantemente buscamos ignorar. En redes sociales, siempre existió el debate de si deben ser o no expuestos temas así en la pantalla grande. Personalmente, puedo entender el temor por lo delicado que llega a ser, además de que no es algo que recomendaría a cualquiera. Pero el exceso de censura, más que ayudar, solo alimenta la ignorancia, y se puede aprender de estos errores para que podamos ser una mejor sociedad mundial. Tal es el caso de dos películas muy comentadas recientemente, Oppenheimer y Sonido de Libertad, siendo esta última de la que hablaremos hoy. Un filme del estudio Angels y un filme que ha generado mucha polémica, con algunos amándolo por lo que busca transmitir y otros viéndola como otra propaganda más del montón. Así que me toca compartir mi opinión. Iniciemos. Todo inicia con una niña hondureña llamada Rocío Aguilar tocando música en su cuarto. Ella recibe la visita de una mujer voluptuosa llamada Giselle, quien estaba interesada en convertirla en una modelo infantil. Rocío se la presenta a su padre, Roberto, y conocemos al hermano menor de Rocío, Miguel. Roberto acepta sin saber que sería engañado de la peor forma. Cuando la familia llega a la sesión de fotos de Giselle, Roberto se ve obligado a retirarse porque no permitían el acceso a los padres. Y vemos cómo es la sesión, la cual se ve demasiado reveladora y poco agradable de ver. Cuando Roberto vuelve para buscar a sus hijos, descubre que no había nadie en el edificio. Luego tenemos una secuencia donde se ven todo tipo de grabaciones de niños siendo raptados por hombres en toda Latinoamérica. Llegamos hasta California, donde vemos a un hombre llamado Shinsky visitando una página de porno infantil, sin saber que iba a ser emboscado y arrestado por unos agentes federales, liderados por nuestro protagonista Timothy Bayard, interpretado por Jim Caviezel. Después, los agentes inspeccionan el sótano, donde se encuentran con un ambiente tétrico, muñecas, archivos y fotos de niños. Vemos una conversación entre Tim y su compañero Chris, quien nos deja en claro lo duro de su trabajo, pues solo podían cazar a los pedófilos que estaban en el país, sin poder encontrar o rescatar a los niños que eran exportados. Así que Tim decide ir a visitar a Oshinsky, pero en vez de amenazarlo, trataba de ganarse su confianza, haciéndole creer que estaba de su lado. Pobre Tim, aunque tenía un buen plan, no pudo dejar de sentir la incomodidad del momento. Más tarde conocemos a la familia de Tim, y era enorme. Catherine, su esposa, se preocupaba constantemente por él, pero no por los peligros de su trabajo, sino cómo lo afectaba emocionalmente. Luego de hacerle una solicitud a su jefe, Tim libera a Oshinsky y le propone un trato para que lo ayude a encontrar a un asociado suyo, Buchanan, y así se le reduzca su sentencia. Oshinsky acepta sin darse cuenta de que todo acabó siendo una trampa. Bueno, eso le enseñará a no confiar en un pedófilo. La Fuerza Federal llega hasta la frontera entre Estados Unidos y México, donde logran ubicar y retener a Buchanan justo a tiempo. Tim encuentra a la víctima apodada como Cito Teddy, el cual resultó ser Miguel Aguilar, ahora abatido por toda la experiencia que ha sufrido. El oficial decide hacerse cargo del niño mientras este estaba en recuperación. Durante ese tiempo, ambos se hacen amigos y Miguel lo apoda afectuosamente como Timoteo, debido a una moneda que su hermana le dejó. Tenemos un flashback que nos revela que Giselle llevó a los hermanos Aguilar, junto a otros niños, a un barco que se dirigía hasta Cartagena, Colombia. Durante ese tiempo, eran golpeados y torturados. Después, los hermanos fueron separados a la fuerza. Buchanan amenazaba a Miguel para que lo obedeciera si quería salvar a Rocío, y lo llevó hasta un prostíbulo en Tijuana, México, donde fue apodado como Cito Teddy. Debido a que Timoteo era el nombre del apóstol conocido por proteger a las ovejas de Dios, Miguel veía a su nuevo amigo como una nueva esperanza, no solo por haberlo rescatado, sino que le pidió que encontrara a su hermana mayor. Al día siguiente, Tim lleva a Miguel hasta el aeropuerto internacional, donde se reencontraría ni más ni menos que con su angustiado padre, Roberto. Todo un cálido reencuentro. Aunque Roberto estaba feliz de haber recuperado a Miguel, todavía estaba angustiado, no solo por el infierno que su hijo sufrió,
sino porque su hija seguía desaparecida y con pocas posibilidades de hallarla. Y al ver una foto de la familia de Tim, le hace la siguiente pregunta: ¿dormirías tranquilo con alguno de tus hijos fuera de su cama? Mientras Roberto y Miguel regresaban a casa, Tim fue a amenazar al captor de este último, Buchahan, para que le dé información necesaria o lo devolvería a su país, donde sufriría un destino peor que el de sus víctimas infantiles. Cuando el jefe de nuestro protagonista se entera de la misión que este último quería tomar, le pide que se detenga, recordándole los límites de su cargo. Pero Tim le deja en claro que no puede quedarse de brazos cruzados, sintiendo que debía hacer mucho más. Su jefe final decide contactar con Washington para enviar a Tim a una misión encubierto. Y digo encubierto porque tampoco les dijo cuáles eran las intenciones reales. Al llegar a Colombia, Tim conoce a Jorge, un agente de la embajada encargado de ayudarlo. Jorge lo lleva hasta un hotel de lujo para encontrar a un hombre que los podía ayudar, Vampiro. Originalmente, él dirigía el lavado de dinero en los 90 y salió libre después de cumplir con su condena. Ahora se dedica a comprar niños, pero con otro tipo de intenciones. Buscar darles un hogar definitivo, libres de pedofilia. Al conocerse, Vampiro le aconsejó a Tim que ahora debía tomar la identidad de un americano pedófilo y borracho, para poder pasar desapercibido y no ser descubierto ni asesinado. Vampiro luego le menciona que ha escuchado de una traficante que secuestra a niños centroamericanos por medio de la manipulación y la estafa, evitando así a la justicia colombiana. Como lo habrán imaginado, era la vieja infeliz de Giselle, quien fue participante de Miss Cartagena, conocida como Katy Juárez. Debido a que Katy era una mujer precavida, Tim debía esperar y tomarse su tiempo para conocerla y así ganarse su confianza. Durante ese tiempo, nuestro protagonista investiga sobre un club tailandés para millonarios pedófilos, el cual había sido cerrado. Tim decide replicar un lugar similar en Colombia para atraer más pedófilos y, por ende, obtener más información sobre Katy y sus víctimas infantiles. Es aquí cuando entra Pablo Delgado, un aliado millonario para poner de su parte. Vampiro nos presenta a un traficante conocido como el Calacas, un ser que para mí es la demostración de que no todas las personas sonrientes son puras de corazón. Calacas acepta venderle más de 60 niños al, entre comillas, ebrio americano, y sin saberlo estaba siendo espiado por Jorge. Pero las cosas se complican cuando llama el jefe de Tim, exigiéndole que vuelva a casa, ya que su investigación se alargó más de lo necesario y sin resultado alguno. Vampiro, quien odia la burocracia, trataba de reanimar a Tim y le revela su background. Aunque seguía activo en el cártel desde la prisión y estaba cerca de la cima, sentía que ya no tenía aquellos mismos placeres. Pero una noche estuvo con, entre comillas, una prostituta que cambiaría su vida para siempre. Se daría cuenta de que era la más joven que había visto, mucho más joven de lo que pensaba, y veía en sus ojos a un alma quebrantada. Vampiro, por primera vez en su vida, escucharía su conciencia, eligiendo un nuevo camino. Tim contactaría con su esposa para decirle que había tomado una decisión arriesgada. Ella, comprendiendo su humildad, lo alienta a que haga lo que considere correcto. Resultó que Tim decidió solicitarle su renuncia a su jefe, el cual le recuerda que se hubiera jubilado, pero la decisión ya estaba hecha. Luego Tim va a buscar a Pablo para pedirle que le siga ayudando en su búsqueda. Pablo en un inicio se niega, pero al final entiende lo que debía hacer. Es entonces que nuestro equipo investiga y localizan una isla fuera del contacto del gobierno colombiano. Pablo logra hacer un acuerdo para comprar la isla y luego le comparte el documento al Calacas, a Katy y a los otros traficantes. A pesar de la renuncia, el jefe de Tim vuelve a contactar con él, informándole que contará con el apoyo de la embajada colombiana. Y mientras se construía el supuesto club, los oficiales tomaban medidas necesarias. Al mismo tiempo, a Pablo le tocaba adoptar la personalidad de un vicioso, para ganarse la confianza de los criminales. Es así que llegó el día de la inauguración, en el que iban trayendo más y más niños. Durante ese tiempo, los traficantes solo se la pasaban celebrando. En un punto, Tim
observa que el abogado de los traficantes, Osorio Rodríguez, alias Carne, se llevaba a uno de los niños. Intenta interponerse, lo cual no solo pone su vida en riesgo, sino también a la propia misión. Lo bueno es que cuando llega el bote con los niños restantes, los oficiales pusieron manos a la obra. De hecho, mientras los oficiales pretendían arrestar a nuestros protagonistas, llevaban a Carne sin esposas, haciéndole creer a los traficantes que él era el traidor. Desafortunadamente, Rocío no pudo ser encontrada entre las 54 víctimas rescatadas, decepcionando al pobre Tim. Pero hay un breve momento de satisfacción cuando nuestros protagonistas observan a las víctimas reanimándose con el sonido de la libertad. Mientras tanto, logran capturar a Fuego, el traficante que tuvo retenida a Rocío. Él se ve obligado a revelar que, luego de explotarla con muchos pedófilos ebrios, ella acabó siendo vendida a un violento y sádico hombre conocido como el Alacrán. Esto era un problema, porque el Alacrán vive en territorio restringido para las autoridades, una granja de drogas en medio de una selva. Pero Vampiro da una sugerencia: ingresar como médicos internacionales, siendo las únicas personas con acceso a ese lugar. Una vez que nuestros protagonistas obtienen su certificado y obtienen la ubicación del lugar, es hora de ponerle fin a esta misión. Tim y Vampiro son detenidos por los guardias de Alacrán, quienes tomaban sus medidas de previsión cuando vienen visitas indeseadas. Lo que no contaban era que nuestros héroes iban 2 pasos adelante. Los guardias se llevan a Tim y Vampiro regresa al punto de espera donde Jorge estaba. Al llegar a la aldea y conocer a Alacrán, le informa que se han reportado casos de cólera y debe vacunar urgentemente a su gente o, en todo caso, llevarse a algún afectado. Alacrán le advierte que lo matará si encuentra al afectado. Tim recorre toda la aldea hasta ver un tatuaje similar a los que Fuego hace. Él la llama por su nombre y sí, era la hija de Roberto y hermana de Miguel, Rocío Aguirre. Por fin la encontró. Al caer la noche, mientras los traficantes se emborrachaban, Tim aprovecha para ingresar a ocultas a la choza de Alacrán, donde estaba la niña. Como era entendible, ella reacciona al ver a otro hombre más, pero él le hace saber que vino para llevarla a casa. Alacrán llega al escuchar los llantos de Rocío y decide reconfortarla, con lo que según este imbécil cree que es reconfortar. Pero Tim se harta y sale de su escondite, ataca a Alacrán desencadenando en un violento combate que pasa desapercibido por los borrachos. Tim termina matando a Alacrán y saca a Rocío de la choza, ocultándose en la selva. Pero cuando uno de los hombres nota la ausencia de Alacrán y lo encuentra muerto, alerta a todos los vigilantes de la zona. A pesar de todos los intentos de estos locos por atrapar a nuestros protagonistas, estos consiguen escapar, poniendo fin a la pesadilla de Rocío. Al día siguiente, mientras se hallaba en recuperación, Rocío por fin se reencuentra con su padre y su hermano en un emotivo reencuentro después de toda una espera. Y así como inicia, la película finaliza con Rocío tocando su nuevo bongo, pero esta vez con el sonido de la libertad. Cuando yo había escuchado que tendríamos una nueva película sobre la esclavitud infantil, lo primero que pensaba era en la explotación de minerales en África. Por supuesto, me decepcioné cuando me enteré de que no era el caso. Me tomó de sorpresa varias cosas. La primera era saber que, al igual que el Pinocho de Guillermo del Toro, esta era otra producción que sufrió mucho retraso. No igual de extenso, pero casi. Y es que, originalmente, Fox iba a adquirir los derechos hasta que fue comprado por Disney. Por si fuera poco, ninguna compañía quiso apostar por este filme. Bueno, siendo justos, para este punto casi nada me sorprende. Lo otro que sí me sorprendió, sin embargo, fue saber que estaba basada, o más bien inspirada, en hechos reales. Aunque siendo justos, esto se mencionó en la escena postcrédito. Y es que hace ya una década, el verdadero Tim Ballard había fundado la Operation Underground Railroad, OUR en sus siglas. Una organización que se dedica a rescatar a tantas víctimas posibles y frenar la actividad de pedofilia. Y es que, en el tiempo en el que pasó en Colombia durante sus primeras operaciones, fue lo que hizo ver esto como su nuevo propósito en la vida. Por otra parte, Katy Juárez, o sea Giselle, está inspirada en la exreina de belleza Kelly Joanna Juárez Moya,
la cual arruinó su propia vida de la misma forma que el personaje. Y si tuviera que hablar de los otros personajes, Tim está ok como protagonista. Puedes entender por lo que pasa y sus deseos de ayudar, además de cómo se frustra cuando los demás no se toman en serio la situación. Los secundarios como Catherine, Pablo y Jorge fueron decentes, y los traficantes cumplían bien su rol para ser desagradables. Pero mi personaje favorito sería Vampiro. Aunque nunca estuvo involucrado en la pedofilia, buscaba hacer un bien común, con tal de redimir sus propios pecados, sin esperar nada a cambio más que estar en paz consigo mismo, en vez de estar jugando a ser el héroe, no como cierto productor. Esto nos lleva al punto fuerte del filme, su mensaje de concientización. Frenar la esclavitud humana que aún sigue vigente, en este caso la pedofilia. Y esto ocurre por varias circunstancias. Puede que alguno de esos niños sean huérfanos o milagros indeseados, cosa que, aunque no se mostró en ningún momento, no me sorprendería que fuese verdad. Pero, desde la retrospectiva de Roberto, tampoco se aleja de la realidad. Él nunca fue mal padre, solo buscaba mejorar la situación económica de su familia, y tomó una decisión sin pensar en las posibles consecuencias. La moraleja no es solo enseñarles a los padres a tener cuidado a quienes confían sus hijos, tomando en cuenta que no todas las niñeras son de fiar. Algunas personas muy cercanas podrían ser traidores, u otros sí les podrían garantizar un futuro, pero bajo su propio precio. También se muestra que, aun si el modelaje infantil podría tomarse como otra actividad inofensiva para reflejar el futuro de tu hijo, yo también estoy de acuerdo que es innecesaria y hasta turbia. No debemos olvidar que son y siguen siendo menores de edad, y no es sano exponer su sexualidad a temprana edad. Ni siquiera los adolescentes deberían de exponerse así al mundo. Especialmente con millones y millones de depredadores con una sola cosa en mente, y créanme, nada sana. Algo que desafortunadamente dejará marcadas a todas las víctimas afectadas, aún aquellas que fueron rescatadas. Hacer de esta una historia ambientada en Latinoamérica me pareció un acierto, recordándonos que sí, nuestra situación es cruda, puede empeorar, pero eso puede ser más por la imprudencia de cada uno de nosotros que por culpa de las condiciones del propio lugar. Como en otras historias, el modo en el que se presenta el conflicto mutuo entre las autoridades no deja de hacerme tener muchas ideas. Hay algunos que puedo entender que solo están planeando una estrategia de forma prudente, pero a veces siento que su planificación puede extenderse más de lo necesario. Con el otro, entiendo que quieran hacer algo antes de que ocurra lo peor, pero un movimiento en falso puede desencadenar en un desastre. Aunque admito que este punto es ridículo de elogiar porque, bueno, Angels no es un estudio grande, me sentí bastante fresco por la ausencia de CGI al ver entornos reales. Esto hace que disfrute de películas de años pasados como La familia Belier, Dos hermanos o Volviendo a casa, que de filmes más recientes que contaron con exceso de CGI por parte de sus estudios. Ahora, si tuviera que mencionar algo negativo, al menos serían dos cosas. Primero, el clímax se sintió bastante decepcionante. Quiero decir, estábamos en medio de una aldea, rodeada por muchos hombres armados, y el problema se resolvió de forma apresurada, lo cual, al igual que con los cazadores en Plague Dogs, se siente bastante irrealista. Voy a justificar que como la película ya estaba durando 2 horas, tenían que finalizar el rescate de Rocío mientras relataban el mensaje de la historia. Aparte, hubiera sido peor si hubieran rescatado a todas las víctimas en esa misma escena, pues no solo se hubiera sentido aún más irrealista, sino que hubiera arruinado el mensaje de que hay más víctimas que necesitarán nuestra ayuda. Las escenas en donde los personajes lloran, bueno, entiendo que era para que viéramos y entendiéramos su humanidad, y raras veces he visto productos que logran transmitir muy bien ese sentimiento. Solo que a veces llegaba a sentirse algo repetitivo, pero de nuevo, entiendo las intenciones. Algo que por lo menos me pareció un acierto fue que no mostraran a Roberto ni a sus hijos agradeciéndole a Tim en pantalla. Y es que para mí, este es un recordatorio de que las nobles acciones se deberían de cumplir sin esperar nada a cambio o algún tipo de capricho. En general, Sonido de Libertad me parece una buena película. No tiene miedo en mostrarnos una realidad que a menudo ignoramos por nuestros miedos, y cumple con lo que se compromete. Nos advierte
que tengamos cuidado a quién le confiamos el futuro de nuestro planeta y jamás normalizar la pornografía infantil. Pero también nos recuerda a nunca perder la esperanza en la libertad. Quizás esté lejos de ser la mejor película en su tipo, y siento que algunos aspectos fueron poco aprovechados. Además, no es una obra maestra como Oppenheimer. Además, existen películas con esta misma temática igual o incluso mejor ejecutadas. Pero fuera de eso, sigue siendo una película que cumple bien con lo que se compromete y recomiendo mucho. Aunque no a las personas sensibles. 8 de 10. Ahora me gustaría saber su opinión sobre Sonido de Libertad y el impacto que ha dejado. Eso sí, con respeto mutuo. ¿Me recomendarían otra película similar? No olviden darle like y suscribirse. Yo me despido diciendo, vivan y disfruten el autismo. Adiós.